propósito. Amén. Tiene propósito. No sé si está sin letra, ¿verdad? Porque si no, no la van a quitar. Si está instrumental, bien. Si tiene letra, creo que no podemos. ¿Ok? Bueno, le damos gracias al Señor. El pastor les manda saludes. Ha estado recibiendo y teniendo un buen tiempo, ¿cierto? Y bueno, yo lo extraño, pero también le doy gracias a Dios que haya estado recibiendo. Amén. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de compartir la palabra con ustedes y créanme que hasta esta mañana no tenía ni la menor idea. Yo decía, Señor, ¿qué? O sea, ¿qué? Muchas cosas vienen al corazón, ¿cierto? Entonces empecé a mirar notas porque a veces me gusta venir de acuerdo a lo que se ha venido hablando y de todas maneras para seguir, ¿cierto? Como en la misma sintonía del Espíritu Santo. Y diga usted conmigo, yo puse una imagen que quiero que la tengan todo el tiempo durante la prédica, ¿ok? Bueno, démosles el espacio para que ellos lo puedan hacer, ¿cierto? Si quieres, quítame la música y eso. ¿Ustedes qué piensan de eso? Sí, cierto, acertar, tiro al blanco, cierto, dar en el blanco, dar en el objetivo. Entonces, así debe ser nuestra vida. Amén. El que da en el centro es el que gana, ¿cierto? Porque a veces puede que esa flechita o ese dardo no esté en el centro. Pero hoy vamos a aprender a estar en el centro, amén, a dar en el blanco. Y creo que eso es lo que el Espíritu Santo ha venido hablando a nuestras vidas, amén. El miércoles también, dándonos esa exhortación, entendiendo un poco nuestra identidad en Cristo y vamos a ahondar en cuanto a nuestra identidad en Cristo y lo que el Señor, ¿cierto?, espera de nosotros, amén, como hijos amados que somos, amén. Y el pastor lo ha venido enseñando. ¿Cuál es el propósito, cierto, de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de que tú hayas recibido a Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tú deberías hacer? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Ser como Cristo, ¿cierto? ¿Cierto? Ser como Jesús, ser cada día más como Él, parecernos más a Él y actuar más como Él. Amén. Reflejar a Cristo es el objetivo de nuestra vida. Dar a conocer al Señor. Amén. Entonces diga, dar en el blanco. Dios quiere, y eso lo estaba hablando el pastor John David, Dios quiere que nosotros seamos conscientes de Él. Amén. Dios anhela, ¿cierto?, que su naturaleza sea manifestada en nuestras vidas. Amén. Y que su naturaleza sea reflejada a través de tu vida y de la mía. Amén. Pero necesitamos ser conscientes. ¿Cierto que a veces se nos pasa? Como cuando usted va manejando y se le olvidó que lleva a alguien, ¿cierto? Y usted se le salta la piedra. Y verdad que acá tengo a un vecinito y tengo que portarme bien. A veces se nos olvida quién vive en nosotros. Amén. Y se nos olvida que debemos estarlo reflejando a Él. Ponga atención a esto. La revelación de nuestra identidad en Cristo, o sea, esa revelación en tu vida de la nueva identidad que tú tienes ahora en Cristo Jesús, es lo que va a determinar tu estilo y mi estilo de vida. Amén. ¿Cómo se llama esos circulitos? ¿Cómo se llama ese cosito? ¿Tiro al blanco se le dice así? O sea, sí. Como cuando nosotros no tenemos claro nuestra identidad en Cristo, ¿cierto? Ese dardo puede caer en cualquier lado. Como la gente en el mundo dice, ¿cierto?, que todos los buses llevan a Roma. Eso es mentira. No todo el bus que usted agarra, usted llega a Roma. ¿Cierto? Como en el mundo dicen que todas las religiones llevan a Dios. Y es una mentira. Amén. Entonces, yo, si no tengo una identidad en Cristo, no voy a dar en el blanco. Amén. No voy a reflejar a Cristo. No voy a darlo a conocer. ¿Cierto? Yo no voy a permitir que Él viva su vida en mí. Amén. Entonces, esa revelación de mi identidad en Cristo va a determinar mi estilo de vida. Por eso vemos dardos fuera del punto.
porque no hay revelación de tu identidad en Cristo. Amén. Hoy en día, ¿cierto? No está sucediendo ningún cambio en la vida de los hijos de Dios. Muchos vienen a la iglesia, no faltan a ninguna actividad, ¿cierto? O procuran al máximo, hasta le dicen, ayer lo hablaban en jóvenes, ¿no? Hasta le dicen a los amigos, soy cristiano y yo voy a la iglesia y todo, pero no hay transformación. Y eso lo hablaba el pastor John David y lo ha venido hablando el pastor Edgar. Creímos que nacimos de nuevo y que podemos seguir con el mismo estilo de vida pasado. O sea, no, ya me salvé y paré de contar y ya no hubo nada más que hacer. O sea, mi vida la sigo viviendo como quiero. No, a ti te compraron. Amén. Tú y yo fuimos comprados por Cristo. O sea que nosotros sí tenemos un dueño. ¿Quién es nuestro dueño? Cristo Jesús, el Padre, ¿cierto? Porque el Padre mandó a su Hijo para comprarnos de nuevo. Nosotros le pertenecemos al único Dios verdadero que existe. Amén. A Jehová, ¿cierto? A Yahweh. Nosotros le pertenecemos a Él. Y se nos olvida. Entonces, por eso no hay transformación. Entonces, yo me entrego. Él me compra, ¿cierto? Yo me entrego a Él, pero yo quiero seguir haciendo mi vida. Y no es así. Amén. Porque yo sé que en el fondo de cada corazón de todos nosotros queremos vivir la vida como Cristo quiere que la vivamos. Amén. Por eso necesitamos revelación. Y es triste ver que no haya transformación. Es triste ver que la iglesia es tan carnal hoy en día. Es triste ver que tú hablas, ¿cierto? O ves en reuniones de jóvenes y hablan las chicas, los chicos, las chicas que están planificando. Yo me pregunto, noviazgos en Cristo y planificando, ¿para qué planifica? O sea, se supone que usted diga, nadita de nadita. Porque es pecado. Amén. Porque en ti vive el Espíritu Santo y tú debes guardarte. Amén. Y valorar quién vive dentro de ti y vivir de acuerdo a su manual. Amén. Pero hoy en día la iglesia es, vive tu vida tranquilo, Dios te perdona y no pasa nada. Sí va a pasar, porque hemos venido les diciendo, el Señor va a venir y muchos se sorprenderán. Porque creyeron que era simplemente un salvavidas, ¿cierto? Y no más. Pero yo hago mi vida como yo quiero y no es así. Amén. Transformación, diga conmigo. Siguen con sus vidas antiguas, con su misma manera de vivir. Nosotros estábamos cantando quien rompe el poder del pecado. Por eso necesitamos esa identidad en Cristo. Nosotros debemos tener esa revelación de la palabra, de qué fue lo que ocurrió cuando Jesús fue a la cruz y resucitó. Quiere decir que si tú sigues batallando con lo mismo, no estás teniendo revelación. Amén. No tienes revelación de tu identidad en Cristo, porque si tú sigues batallando, si sigues siendo la misma sinvergüenza o sigues siendo el mismo sinvergüenza, quiere decir que no hay revelación. Y quiere decir que eres rebelde, porque tienes un dueño que te ha marcado un estilo de vida y tú creíste o no crees, porque por eso sucedió, ¿cierto?, lo que pasó con Adán y Eva. Tú quieres ser tu Dios, llevar tu vida como tú quieres y estás en rebeldía. Amén. Porque nosotros debemos preguntarle al Señor, ¿tú qué quieres de mí? Todo está acá. Amén. No hay revelación del amor. Hay, ¿cómo se dice en español? Tergiversación de la palabra amor. Y qué triste que en la iglesia suceda eso. Por eso ahora para mí eso no es una iglesia.
¿cierto? Pero le llamamos así iglesias cristianas que aceptan el homosexualismo, ¿cierto? Ahora resultaron que hay pastores que toda la vida él quiso ser vieja, entonces era hombre, entonces ahora se cambió. Falta de revelación, pecado, ¿cierto? El soportar lo que no es correcto, lo que es totalmente desagradable delante de Dios. Una palabra contaminada que se recibe. Eso indica que no hay comunión. ¿Cómo si yo tengo comunión con el Dios vivo? Yo voy a salir de mi comunión con Él a decir, no, es que, ¿saben qué? Yo toda la vida quise ser macho y entonces ahora voy a ser un hombre. Y ese es Dios, Dios es amor. Totalmente fuera del blanco. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que va a haber un juicio? ¿Cierto? Un juicio a las naciones, ¿cierto? Y que nosotros vamos a ir ante un tribunal. Y se nos va a pagar de acuerdo a lo que hicimos. Entonces, anhelemos la revelación de quiénes somos en Cristo. Amén. Dios en el Nuevo Testamento todo el tiempo tan lindo nos vive diciendo a los santos, a los llamados a ser santos, ¿cierto? A los escogidos, a los llamados. Él no dice a los sinvergüenzas, ¿cierto? A los perezosos, a los que no pasa nada, ¿cierto? A los que quieren vivir su vida como quieran, a eso les voy a hablar. No. A los santos, a los apartados, ¿cierto? Esa es nuestra naturaleza, amén. Ayer hablábamos con los jóvenes también de la honra, de adoración. La adoración es obediencia, no solo venir a cantar, porque yo te voy a decir a punta de canto y obvio la música te mueve los sentimientos, ¿cierto? El alma la mueve, la toca, la permea. Pero no podemos vivir a punta de sentimientos y emociones. Amén. Adoración es una vida de obediencia. Téngalo presente, usted viene a este lugar a adorar a Dios. Pero Él ha visto si tu corazón es obediente a Él o no. Amén. ¿Está recibiendo algo? La Biblia nos enseña, ¿cierto? En Efesios 4:24, por favor. Dice así, Efesios 4:24 en la Reina Valera, ¿sí? Y vestidos del nuevo, y vestidos del ¿qué? Del nuevo hombre, creado según ¿quién? Entonces yo nací de nuevo y mi vestido ya no es Juanita, sino mi vestido nuevo es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Vístanse de Cristo, es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Vístete de Cristo. No des en el lugar correcto, es en el blanco. Somos hijos de Dios. Amén. Vístete de Cristo. Vistámonos de Cristo. Dejemos de vestirnos con el ropaje viejo, que la Biblia dice que era pecaminoso, viciado, ¿cierto? Entonces nosotros debemos vestirnos de Cristo. Qué triste es coger a alguien a usted, ¿cierto? Que lo he visto. Coger a alguien que vive en la calle, ¿cierto? Y llevarlo, darle de comer, después llevarlo a un lugar, bañarlo, peluquearlo, ¿cierto? Echarle perfumito, comprarle ropa, ¿cierto? Y que él se la ponga. Qué bueno es eso, qué bonito. Pero que él salga de media vuelta y se vaya ya, se quite la ropa nueva, ¿cierto? Y se ponga la ropa puerca, que huele mal. Tú quedas como, ¿qué pasó? O sea,
ni valora el estar bien. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando hoy, que nos vistamos del nuevo hombre. Amén, que es Cristo en nosotros. La vida con Cristo es un camino de transformación. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Porque si la vida con Cristo es transformación, ¿cómo ocurre esa transformación? Solo hay una vía, solo hay una forma de transformar. Amén. Y creo que todos conocemos Romanos 12. Bueno, los que no, pues no, ¿cierto? Si son nuevos y no han leído de pronto el libro de Romanos, pero es muy mencionado en la iglesia Romanos 12. Y tenemos que tener entendimiento de la palabra. Entonces dice así: por lo tanto, amados hermanos, está hablando el apóstol Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo, diga cuerpo, a Dios. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda que hemos venido hablando de cristianismo práctico? Y sabes que es bueno enseñarle a la iglesia esto para que sepamos cómo debemos vivir. Y hoy sí que vamos a leer Biblia. Voy a procurar no hablar mucho, pero leer. Solo le pido a usted, porque eso depende de usted. El crecimiento espiritual depende de usted. O sea, la disposición de su corazón. Obvio, el crecimiento lo da Dios, pero si el corazón no está dispuesto, si usted vino aquí a dormir, no dio en el blanco y va a salir igual. O sea, transformación no hay. Y últimamente me la paso molestando con el que aquí viene a dormir. Estamos mal, alejados completamente. Si usted tiene mucho sueño, párese atrás y despelúquese, o si quiere ahí que le dé fresquito, párese acá que hay hartas sillas para que no le dé sueñito. ¿Listo? Pero nosotros vamos a dar en el blanco. Entonces dice la palabra aquí: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Su qué? Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Que sea un sacrificio ¿qué? Vivo y santo. Santo, no me le quite la palabra. Vivo y santo, ¿cierto? ¿Qué más sigue diciendo? La clase de sacrificio que a Él le agrada. Señor, yo quiero agradarte. Ahí le está diciendo. Entregue su cuerpo a Dios y viva de una manera santa conforme a la justicia de Dios. Entonces, ya le respondió la oración el Señor a través de mi boca. Ya que usted tanto le dice, ay, quiero agradarte, así me agradas. Claro, porque es que el Señor es claro. Amén. Nosotros queremos cosas tan sobrenaturales, no sé, traídas quién sabe de dónde. Por algo la palabra es clara, o sea, ¿cierto? Es entendible. Amén. Para los que han nacido de nuevo, eso sí. Porque yo también estuve allí, donde mi corazón no había sido regenerado. Y les digo, fregado vivir la vida de Cristo así. Es difícil. Batallas y batallas y tras lucha, pecado tras pecado, sentirse mal, ¿cierto? Y no poder avanzar. Pero si tú le has abierto el corazón al Señor y Él es tu Señor, ¿cierto? Y Él es tu Salvador, es posible vivirlo. Amén. Porque el poder del pecado sobre tu vida ya no tiene poder. El pecado ya no tiene poder. Amén. Y sigue diciendo aquí, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Yo quiero ser un adorador, saltarín, bailarín, por acá. Primero, antes de pensar en todo eso, acá está diciendo cuál es la forma de adoración. Amén. Y eso no es para los de la alabanza solamente, porque todos hemos sido llamados a adorar al Señor. Amén. A tener una vida de adoración al Señor. Amén. Entonces, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué malas costumbres tiene el sistema de este mundo? Amén. Y hoy en día hay cristianos imitándolas, poniéndose ese ropaje antiguo e imitándolas, no dando en el blanco. Amén. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas
Al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces, si para ti es difícil, ¿cierto? Entonces usted ve una vieja y, está vieja. Pero así hablan a veces, yo conozco a algunos, ¿no? Delante mío no, ya no, ¿cierto? Porque delante de la pastora no. Pero entonces pasa la vieja y usted, está, perdón lo que voy a decir. A mí me gustan los ejemplos, yo sí soy escueta en mis ejemplos. Y mis hijas a veces dicen, uy, mamá, pero ¿por qué hablas así? Y yo las cojo a ellas y empiezan, no, mami, no me hables así que me da pena. No, le dije, no, así es. Así es. Entonces pasa la vieja, ¿cierto? Tal vez usted no lo dice, pero lo piensa, está buena. La Biblia dice que tú permitas que la palabra viva transforme tu mente y tu manera de pensar. Amén. Es la única manera de que tú no te amoldes o te parezcas o te conformes a este mundo. Entonces, si tú empiezas a recibir la palabra, ¿ustedes han oído que la palabra es como jabón de lavadores? Sí, la palabra nos lava el cerebro y hay muchas y muchos que necesitan echarle harto jabón a eso. Para que cuando pase la señorita y empieza, obvio, y en los hombres hay una lucha, ¿cierto? Y empieza esa lucha, pero como tú has transformado tanto tu manera de pensar, tú dices, no, yo llevo ese pensamiento cautivo. Yo pienso todo lo bueno, yo pienso todo lo justo, ¿cierto? No es correcto, porque la Biblia dice que si yo la miro y la deseo, ya adulteré con ella. Y para los jóvenes les digo, ya forniqué con ella, solo con pensarlo o desearla. Tú no tienes que cometer el acto para fornicar. Hoy, en el nuevo pacto, solo con el pensamiento, con desearla en tu corazón, ya cometiste pecado. Yo debo transformar mi mente y yo debo empezar a trabajarlo. Me gustaba lo que el pastor John David lo dijo, no sé si fue en la iglesia o fue una conversación en nuestra casa, ¿cierto? Que él ejerce el dominio propio, rápido en ejercer el dominio propio. No, carne, tú no haces lo que tú quieres, ¿cierto? Y es rápido para cambiar, ya, empiezo a trabajarlo. Porque la vida con Cristo no es que ya yo recibí al Señor y no hago nada, no, sí. Transformar la mente requiere tiempo, ¿cierto? Requiere trabajo, requiere que tú la sujetes a tu mente, ¿cierto? A tus pensamientos y que los pongas en orden. Amén. Entonces usted ya, como dice mi esposo, no va a parecer un ventilador, ¿cierto? No, usted va a estar enfocado. Y usted no va a lastimar a la persona que tiene al lado. Y no va a lastimar sus hijos, porque le voy a decir, esas cosas lastiman a todos los que están a su alrededor. Y te voy a decir algo más, que si tú no lo trabajas, tus hijos y tus hijas van a luchar con eso. Entonces, si tú no trabajas, ¿cierto? Con la sensualidad, la pornografía, tus hijos van a estar en eso. Mis hijitos tan lindos, chiquitos, sí, chiquitos y lindos, sí. Pero tú eres y yo los que marcamos la diferencia. Amén. Amén. Esa es la verdadera forma de honrarlo y adorarlo, no actuando como hijos del diablo. Amén. Como si no lo conociéramos a Él. Él quiere que vivamos en santidad. Honra es obediencia, y ya lo dije. Pero como nos vestimos Pero como no nos vestimos del nuevo hombre, ¿cierto? Seguimos usando las vestiduras antiguas, pues actuamos como hijos del diablo. Y así lo dice la Biblia, ¿no? A mí me gusta cuando Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y hoy en día un pastor, un predicador te dice eso y te ofendes y te fuiste, ¿cierto? Pero ¿cuántos creen que es necesario escuchar la palabra? Amén. Y que a veces de pronto tenga yo que estar acá, ¿cierto? O otros predicadores para desmenuzarle y que su mercecito entienda.
Sí. Hay diferentes dones, es la gracia de Dios, ¿cierto? Como así el que vive con usted no es igual a usted, ¿verdad? Mis hijas me dicen, uy, mi mamá es... Ellas me dicen que yo soy la reina del sarcasmo. Porque ellas todavía me preguntan, mamá, ¿dónde está la leche? Yo no, donde se guardan las medias, allá está. Mami, ¿dónde encuentro mis zapatos? No, donde el vecino. Yo tiendo a hacer así. O a veces les digo, tienes que hacer una llamada porque tiene que averiguar, no sé, un libro, o no sé, tiene que averiguar algo así. Mami, ¿pero qué digo? No, que cómo está, que cómo le ha ido. No, pues estás llamando a averiguar sobre algo, pregunta sobre eso, ¿cierto? Y todos somos diferentes, pero de todos aprendemos. Amén. Amén. Y yo sé que en todos nosotros hay amor. Amén. Y yo lo que le enseño, se lo enseño en amor. Pero tengo mi forma. Amén. Que también, obvio, tengo que trabajarla, ¿cierto? Porque yo a veces puedo llegar a ser, como un cuchillo así fría. ¡Cha! Y entonces mi gordo me dice, ok, con amor, ¿cierto? Pero usted está aprendiendo hoy. Amén. Necesitamos ser como Cristo. Amén. Dice así, en tu nueva naturaleza, ¿cierto? Esa naturaleza ama a Dios. Amén. Dios quiere ser reflejado a través de tu vida y tú debes empezar a creerlo, que Dios quiere ser reflejado a través de tu vida. Hay algo que últimamente le digo a las personas. Hay personas esperando que tú florezcas en el Señor. Hay oídos esperando escuchar tu voz y hablar del Señor Jesús. Hay corazones que están siendo preparados para ti, para que tú les puedas impartir de Cristo. Pero si seguimos viviendo con nuestra antigua manera de vivir, no va a pasar. Amén. Dice Colosenses 1 del 9 al 10, por favor. Y antes de leerlo, pónganlo mientras tanto. ¿Qué es el temor al Señor o qué es el temor a Jehová? Los que lo saben. ¿Cierto? Porque oramos muchas veces, Señor, dame sabiduría. Acuérdense que estamos hablando de todo, hoy estamos hablando de todo un poquito. Cristianismo práctico, ¿cierto? Dar en el punto, una nueva vida en Cristo, nuestra nueva identidad. Y ¿cierto? ¿Cuántos de aquí nos han enseñado? ¿Cierto? Y lo han hecho, porque yo creo que todos, que cuando usted no sabe algo le dice, ore y pídale al Señor sabiduría. ¿Quiénes han orado por sabiduría? ¿Nadie? No. ¿No más? Con razón les va como les va, porque no han pedido sabiduría. Vuelvo y pregunto, ¿quiénes han orado por sabiduría? Pidiéndole sabiduría al Señor. Si ven que sí, es que son tímidos. ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, ¿cierto? ¿Y qué es el temor a Jehová? ¿Cómo otra vez? A ver. No. ¿Otra vez qué? No. Obvio, todo lo que ustedes dicen está implícito, pero es que uno tiene que leer la palabra, lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el temor a Jehová? ¿Esperar que me dé un palazo? No, es simple. Apartarte del mal. Diga, apartarme del mal. ¿Aprendió algo? Amén. ¿Cierto? Entonces, si yo no me quiero amoldar a este siglo, yo debo ser sabio y yo debo apartarme del mal. Amén. Nosotros no podemos pensar como este mundo piensa. Dice Colosenses, en la Reina Valera, por favor, ¿sí? Por lo cual también nosotros,
está hablando el apóstol Pablo, dice, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, está hablando de la iglesia, de los que viven en Colosas, y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad, ¿cierto? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué esa sabiduría? Y que seamos llenos de esa sabiduría y de ese conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que andéis como es que. La palabra digno denota que hay algo que tú debes reflejar. O sea, como cuando uno dice digno hijo de su padre. ¿Cierto? Digna hija de su madre, son igualitos. Así debemos ser nosotros, dignos hijos de nuestro Padre Celestial. Amén, parece esa sabiduría, esa inteligencia espiritual. Para que andemos como es digno del Señor. ¿Qué más? Agradándole en todo. Y leímos atrás, ¿qué le agrada al Señor? Sí, honrar, obedecerle, sacrificio vivo. Amén. ¿Llevando qué? Fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Amén. Estamos aprendiendo. Amén. Estamos aprendiendo cómo debemos llevar nuestra vida. Acá la palabra nos está diciendo, ¿cierto? Viviendo como es digno del Señor, como es digno de hijos e hijas de Dios. Amén. Dice Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ¿cierto? Ni yo tampoco, ¿cierto? Pero una cosa hago. Acuérdese que estamos hablando de los que se visten con la antiguo ropaje, de su antigua manera de vivir, de su naturaleza de pecado. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nosotros tenemos que olvidar esa vida de pecado. Amén. Y empezar a conocer y a vivir la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Olvida ese viejo hombre. Olvida esa vieja mujer. Amén. Olvida esa manera de actuar. Olvida que practicabas el pecado, olvídalo. Amén. Pero entonces, como somos tan conscientes de la naturaleza de pecado, pues ¿cuál es el fruto que damos? Pecado. Pero si yo soy consciente de mi identidad, de la identidad que tengo en Cristo Jesús, ¿cierto? De mi nueva naturaleza, pues yo puedo dar fruto de santidad, de mi nueva naturaleza. Amén. Por eso es que debemos conocer nuestra identidad. Amén. Amén. Entonces, hago algo, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Amén. Prosigo a la meta, al premio, ¿cierto? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos estar haciendo? Olvidando ese antiguo hombre o mujer, esa forma de vivir que no corresponde a nosotros. Amén. Entonces, dice Efesios 5 del 1 al 12, por favor. Nos vestimos del nuevo hombre creado a la imagen de Dios. Versículo 1, porque vamos del 1 al 12 en la Reina Valera. Sed pues. Entonces ¿cómo debemos ser? Imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. No sé los que vinieron al discipulado si oyeron a Nancy. Me gustaba mucho que ella enfatizaba mucho en la confianza en el Señor a causa del amor que Él nos tiene. Porque tenemos un Padre que nos ama. Amén. Y nosotros somos hijos amados de Él. Amén. Y debemos ser imitadores de Él como hijos amados, hijos que nos sentimos amados. Si yo me siento amado por alguien, ¿cierto? Yo actúo como esa persona también. ¿Y qué más dice? Como hijos amados. Y andad en amor, acuérdense que hoy vamos a leer harto, ¿cierto? Como también Cristo nos amó.
Entonces, ¿cómo yo debo andar en amor? Como Cristo me amó. ¿Cómo me amó Cristo? Se entregó, ¿cierto? Por mí. Y dio su vida por mí. Amén. Entonces, ¿cómo yo amo a Cristo? Me entrego por Él. Y mi vida es de Él. Amén. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tu vida y mi vida debe ser una ofrenda a Él, ¿cierto? Tu vida debe ser un olor fragante. Que diga, oh, mira, aquí está Alejandra. El Señor dice, ay, cómo huele de rico esa Alejandra. Yo recibo esa ofrenda, ¿cierto? De olor. Lo que ella hace sube como una ofrenda agradable para mí. Amén. Y no, uff, lo que acabo de hacer apesta. ¿Cierto? Entonces debemos ser una ofrenda. Pero, ¿qué dice? Fornicación, ¿cierto? Y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Como conviene a quién, tú y yo somos ¿qué? Santos. ¿Qué más? No conviene a los santos, ni palabras ¿qué? Ni necedades, ni truanerías. ¿Saben qué son truanerías? Engaños, estafas, ¿cierto? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amados, que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Te voy a decir, no escuches a aquel orador, porque no le quiero decir ni pastor, ni predicador, ni maestro de Cristo, aquel orador que te dice que así peques no pasa nada. No lo hagas porque estás siendo engañado. Amén. Dice así, 7, ¿cierto? No seáis pues partícipes con ellos. Usted está leyendo y está aprendiendo conmigo, ¿cierto? Estamos aprendiendo cómo vivir. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Esto me gusta. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Sí, ¿cierto que no me salté? Sí, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén, sí, estamos bien. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Efesios 4 del 17 al 32, por favor. Dice el versículo 17 y lo tenemos es en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Nosotros empezamos leyendo Efesios, pero ahora sí lo vamos a ir desmenuzando. Ponga atención, no se duerma. Acuérdese que usted no vino aquí a dormir. Amén. Para eso usted tiene su casa, vaya a duerma allá. Pero aquí, diga, en la iglesia yo no vengo a dormir. A la iglesia no se viene a dormir. Yo duermo en mi camita. Y con mi esposita. Y si soy soltero, solito. No repitieron, se rieron. A ver, yo duermo en mi camita y con mi esposito y mi esposita. Bueno, en el caso, ¿no? Y si soy soltero y no soy casado, duermo solito y solita. Amén. Bien. Entonces dice, versículo 17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Tú conoces a Dios. Yo voy a hacer un chequeo. Chin, chin, chin. No sé si tú conoces del Señor.
Entonces, no te incluyo ahí, ¿listo? De lo que voy a decir, tú te salvas y no te vayas a sentir mal porque no es contigo, es con todo el resto. Bueno, allí no sé, pero creo que sí, conoces del Señor. De resto, todo esto es para todos. No viva como si no conociera a Dios, porque aquí todos conocemos al Señor. Amén. O sea, no salgas de tu casa, ni estés en tu casa como si no conocieras a Dios. Amén. Viviendo con la antigua naturaleza que no conocía a Dios. Amén. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Y es verdad, así andábamos, ¿cierto? Ciegos, confundidos, no entendíamos, ¿cierto? ¿Qué más pasa? Tienen la mente llena de oscuridad. ¿Qué debe haber en tu mente? Luz, la verdad, la palabra, claridad, ¿cierto? Lavada esa mente, ¿cierto? Porque antes había tinieblas, llena de oscuridad. ¿Qué más hacen los que están afuera y no conocen al Señor? Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Entonces, si tú estás acá y como sé que tú conoces a Dios, tú no puedes estar lejos de Él. Como un vagabundo afuera, sin casa, sin hogar, sin padre, sin nada. No, tú tienes tu Padre Celestial, tienes tu casa espiritual, tu iglesia, tienes tus hermanos en Cristo, no estás solo. Amén. No vivas como vagando por este mundo, no vivas como los incrédulos. Amén. Porque ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron? Cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y esto es tremendo. No cierres tu mente a lo que Dios dice. Dios no cambia, Dios no miente. Podrá ser el siglo 1000 y Dios sigue diciendo que acostarse es fuera, el que es solterito, ¿no? Es fornicación. Y que tener una relación fuera del matrimonio es adulterio. Que si tú robas, pues eres un ladrón y es pecado, ¿cierto? Que si mientes, pues que el pecado es mentir. Podrá ser el siglo que sea, el Señor no va a cambiar en su palabra. Amén. Hay cosas que son transformadas en la forma de hacerlas, ¿cierto? De hecho, si viviéramos en tiempos muy antiguos, ni loca, a mí me la pidan donde yo me venga a predicar en jean, ¿cierto? Y a ustedes también, a todos los que se vinieron en jean y tenis. Pero lo esencial de la santidad del Señor no va a cambiar, jamás. Él no va a decir, ay sí, pero como estamos en el siglo XXI, no, pues hasta eso es válido. Ahí, tranquilo, yo entiendo, he renovado mi manera tan retrógrada de pensar, hijo, o sea, no va a cambiar, diga, no va a cambiar. No va a cambiar, porque no es correcto, amén. Entonces dice, cuidado, eso sí viene a mi corazón y se los digo y se los voy a venir diciendo porque eso es una carga que últimamente el Señor tiene en mi corazón. Cuidado con que tu corazón se endurezca, cuidado. Amén. Se endurece por la maldad, porque como el sistema del mundo sí dice que todo eso es normal, ¿cierto? Entonces ten cuidado porque el corazón se endurece, amén. Y terminas viviendo como los que no conocen a Dios. Entonces, ¿qué más dice? Han perdido, versículo 19, han perdido la vergüenza. ¿Sí o no? ¿Usted sabe cómo llama el mundo este mes? Qué ridículo es tan grande. El orgullo. Con razón, porque el Señor dice que al orgulloso lo mira de lejos. Entonces, vemos eso. Entonces, si tú crees que eso no importa y que no te da vergüenza, no, sí te debería dar vergüenza y arrepentimiento. Amén. Ellos viven como si no pasara nada, no les da ni vergüenza. Amén. Y esperamos que como hijos de Dios no estemos en esas obras. ¿Ok? Viven ¿para qué? Y eso es real. Eso es lo que vemos, mucho es la comida diaria del sistema de este mundo. ¿Viven para qué? Para los placeres sensuales, ¿cierto? Y practican con gusto toda clase de impureza. Amén. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. 22.
Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Micho, ahí sí, haga una hoguera y eche esa vestidura y ya, se esfumó, no quedó más. Amén. Como un sacrificio vivo. Amén. Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve, ¿qué? Y las actitudes. Qué bendición que tú puedas mirar a los ojos y no como de ver nada, ¿cierto? Sino que tú camines en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está duro y tú no quieres acercarte. A Moisés le tomó 40 años que ese corazón duro se volviera carne. Los hijos del trueno. A Juan le tocó recostarse harto en el pecho del Señor para que él después pudiera escribir la carta del amor. Porque cuando Jesús les dice hijos del trueno, no era porque Juan era el amor andante. No, él tenía su carácter. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos permitirle al Señor. Amén. Y vamos en el 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Él te guía en la oración, Él te guía en una prédica, Él te guía cuando tú lees la palabra. Amén. Él te guía cuando te ofende. Él nos guía en todo tiempo que debemos hacer. Amén. Permitámosles que Él renueve nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es, ¿cierto? La antigua o la manera del mundo es no se deje, si le dan, déle un huecazo de vuelta, o sea, bobo no es usted o boba no es usted. Y el Señor dice, póngale la otra mejilla, ¿cierto? Si ese abusivo le pidió el saco, dele también la capa, ¿cierto? Si le pidieron caminar 1 milla, pues camine 2 cargándole el maletín al otro. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia, ¿cierto? No vivir conforme a lo que dice este mundo. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a casar, bueno, era la época de antes, yo me acuerdo que yo me fui a casar y mi abuelita, ella ya partió con el Señor, pero pues era chistosa, ¿no? Pues me pareció chistoso, y no sé ni por qué se los cuento, pero se los voy a contar. Pero, no sé ni por qué, pero ¿por qué era? Sí, pero, ay, no me acuerdo, así ya. Me dijo, mijita, usted en la vida le vaya a lavar los pies a su marido. En la vida. Y uno pensaría que las señoras de antes pues como que no eran tan así, ¿no? Dijo, porque eso es muy humillante. Y yo, ok, abuelita, ¿qué? Yo le he lavado sus pies a Wilches varias veces, ¿cierto? Pero uno debe cambiar esa manera de pensar que te dice, no te dejes, ¿cierto? No seas bobo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no va un día a la iglesia? ¿Al infierno no se va a ir? No, pero ¿qué tal que suceda algo tan milagroso? Usted se lo pierde, ¿cierto? Puede que tú empieces faltando una vez, pero puede que esa vez, así como el alcohólico que empezó por un trago, ¿cierto? Todo empieza por una cosita. Puede que esa vez que tú faltaste haga que, como falté y no pasó nada, pues faltó 2, faltó 3, faltó 4 y ya se volvió mi estilo de vida faltar a la iglesia. Antes es un milagro que venga y se congregue. ¿Sí? Porque la Biblia lo dice, es una mala costumbre dejar de congregarse. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El Señor está muy cerca. Entonces le voy a decir, es desobediencia que el Señor diciéndonos, no dejes de congregarte, porque ese día viene y como el día es malo, los días son bien malos, ¿cierto? Pero tú en tu propia opinión dices, primero mi amigo, primero mi tía, primero mi mamá, primero todo el mundo. Yo no le digo que usted no comparta. Primero mis vacaciones, primero mi comodidad. Pues con eso te vas a quedar.
Claro, porque si Dios no es primero, la Biblia dice que Él va a venir por lo que hay de Él en ti. Y si Él no está morando ahí, pues dice, ay, aquí no estoy. Siguiente. Amén. ¿En qué versículo íbamos? 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. 25. Así que dejen de decir mentiras. Estamos aprendiendo. Amén. Por eso estamos leyendo hartos versículos. Digamos siempre que a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen. Me he dicho, es que hoy hay para todos. ¿Sí o no? Mire, hoy nos tocó a todos. Usted dijo, para mí no fue este, pero le apuesto que para algunos es este. Además, no pequen a dejar que el enojo los controle. Usted sí sabe que toda ira, que toda contienda es obra del diablo. Yo les voy a decir, hoy más que nunca la familia sufre de violencia doméstica y estás mal, actuando como los que no conocen a Cristo. Debes tener cuidado, porque la Biblia dice que en eso el diablo y a él le encanta y te va a meter ideas y te voy a decir, muchos hoy terminan donde no deben estar por un arranque de ira. Amén. Y de enojo. Diga dominio propio. Necesito ejercitar dominio propio. Amén. No el del dominio propio, que eso no le sirve. Ok, dominio propio, lo que dice la palabra, someterme a la palabra. Amén. Entonces dice así. Entonces, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga, o sea, que pase ese día, ¿cierto? Que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Cuántos casados se han acostado enojados? Hemos pecado, iglesia. ¿Sí? Recién casada, mire, lo que yo sí les digo, bueno, creo que ahorita nadie es, bueno, Héctor, ¿dónde está? ¿Héctor vino? Está en clase. Bueno, pensemos que aprovechamos. Yo cuando dicto prematrimonial digo el peor error, bueno, eso fue por mi caso, no sé, el peor error es que tú te cases y tengas 2 habitaciones y que en la otra habitación haya una cama, porque a mí se me saltaba la piedra y yo sí me iba para el otro cuarto a dormir. Mi esposo jamás se salió del cuarto. La primera vez que yo hice ese berrinche, él me dijo, yo de mi cuarto y de mi cama nunca saldré, porque este es nuestro lugar. Un día también como a las 3 de la mañana le dije, me voy, y me dijo, se asomó así por las calles, yo no me iba a ir, ¿cómo me iba a ir a las 3 de la mañana en Bogotá? ¿Me matan? O sea, yo era reberrinchosa, era puro cuento. Y entonces él salió y se asomó así por el balcón y me dijo, pues usted se sale de la voluntad de Dios, no yo, y se entró. Y más piedra me dio. ¿Cierto? Una vez también le hice el berrinche también como a las 3, porque es que a mí no sé por qué, a mí me da esa la madrugada por hablar. Y mi gordo le encanta dormir, ustedes ya lo han oído, ¿no? Entonces, claro, a mí me daba por ser trascendental y profunda en los diálogos a esa hora donde mi marido no quería sino dormir. Una vez también se me saltó y me voy, y me dijo, pues váyase, y se volteó y se acostó. Y yo dije, ¿qué? ¿No le importó que me voy a salir a la calle? Yo nunca me salí, o sea, ni loca, ¿cierto? Entonces él, claro, uno recién casado, él lloraba, me traía y esas bobadas que uno comete. Bueno, y yo dije, no le importó y se acostó a dormir. Y él cuenta la otra historia, que el Señor le dijo, acuéstate. Y él decía, pero se va a ir. Y el Señor le decía, quieto, quieto, no se mueva, quieto. Y yo salí, cerré la puerta, pero que yo llegué como al 2.º piso. O sea, sí.
Y el Espíritu Santo y yo decía, este se durmió, no lo puedo creer. Y síganme si no, los casados, es lo que más piedra le da a uno, ¿no? Que no lo persigan y mejor dicho novela coreana y se le tiren y lloren y eso es lo que uno quiere, ¿cierto? Y entonces, claro, y yo decía, qué sinvergüenza, se durmió y no le importó. Pero era el Espíritu Santo. Miren la importancia de tener una comunión con el Señor. Porque el Espíritu Santo le decía, quieto, quieto. Y dice que él empezó a llorar y le dijo, se va a salir y ¿cómo la voy a dejar salir? Y él le decía, no, quieto. Al siguiente día, yo estaba ahí ya, pues ya arrepentida, así como el perro arrepentido, ¿sí? Y el Señor me dijo, pídele perdón. Entonces nosotros teníamos unas sillitas de estas de plástico como comedor 2 y una mesita. Ese era nuestro comedor cuando nos casamos. Y entonces él estaba ahí sentado y yo la manipuladora, ¿no? Entonces llegué y me le senté en las piernas y yo, ay, perdóname. Y el Espíritu Santo me decía, dile por qué. Entonces yo, ay, perdóname. Pero el Espíritu Santo me dijo esto, claro, me dijo, dile que tú eres una manipuladora. Y yo. Y me dijo, dile. Y yo empecé ahí, yo le cogía la cabecita, yo, perdóname, mi gordo pues tan noble, sí, mi amor, no pasa nada. Pero eso adentro, el Espíritu Santo, dile que tú lo manipulas y que tú quieres que él haga lo que a ti se te está dando la gana. O sea, es que yo era berrinchosa. ¿Saben por qué? Miren ahí a mi papá culpable. Él me consintió. Mi papá una sola vez me dio un chancletazo y me pidió perdón como 5 días porque yo era, no te quiero, y se arrodilló y todo. Pero fuimos consentidas y yo fui muy consentida. Entonces yo creía que yo a él también le iba a mangonear de la misma manera. Y yo decía, no, pero si yo le digo y si el día que sea de verdad, pues no me va a creer, ¿no? Pero ahora entiendo por qué el Espíritu Santo le decía, quieto. ¿Cierto? Porque si él hubiera salido y uno se contenta y bien, pues yo sigo en la misma bobada, en el mismo cuento de mi actitud. ¿No? ¿Aprendieron algo de esto? Sí. Bien, me alegro porque no me acuerdo por qué lo conté, pero bien, aprendan. ¿Listo? Bueno, sigamos. Porque el enojo da lugar al diablo, ¿cierto? ¿Qué más dice? De pronto esto es para alguien acá, no lo sé. Si eres ladrón, deja de robar, ¿cierto? El no pagar los impuestos es robarle al gobierno. Sí, es para algunos. Amén. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Amén. No ofendas a la otra persona por el mal genio o por la ira. No lo hagas, no es correcto. Estamos aprendiendo cómo vivir la vida en Cristo. Amén. Que todo lo que digamos sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Amén. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Amén. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. ¿Qué más dice? Líbrense de toda amargura, amén, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, seamos amables unos con otros. ¿Sean de qué? Buen corazón. Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Hoy la buena noticia es que tu viejo hombre fue crucificado. Amén. Y está muerto. Como ustedes ya saben cuál es el versículo que más le gusta a mi esposo, al pastor. ¿No? 7 años conociéndolo y no. Qué triste. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén.
Entonces dice así, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Nuestro viejo hombre está muerto, ¿cierto? Fue crucificado con Cristo y nada de la antigua manera de vivir nos puede dominar. Amén. La Biblia dice que no me dejaré dominar por nada. Y eso es algo que he estado practicando últimamente. Con todo, hasta con la comida. No, a mí la comida no me domina, no, a mí esto no me domina. ¿Cómo así? Nada, el único que me domina es el Espíritu Santo. Amén. Nada nos puede dominar, nada de la antigua naturaleza, nada del sistema de este mundo me puede dominar a mí. Amén. Porque la palabra lo dice, no porque en mis fuerzas estoy diciendo que nada me domina, no, es que nada me domina. Amén. Porque eso fue lo que sucedió. Amén. En la crucifixión y en la resurrección. Amén. En mi nueva naturaleza. La Biblia también nos dice que el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Amén. Dice así, 2 Corintios 5:17, nueva traducción viviente. Pónganse en pie, por favor. Y yo lo leo, déjenme la imagen, amén, del cosito, del tiro al blanco. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, amén. Una nueva vida ha comenzado hoy, amén. Esa es la vida que tenemos en Cristo, amén. ¿Cuál es el objetivo? Mire la imagen ahí. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Dar en el blanco, amén. Manifestar a Cristo. Y que lo manifiestes en tu casa, y que lo manifiestes con tu cónyuge, y que lo manifiestes con tus amigos, y que lo manifiestes en la iglesia, y en tu trabajo, y en el supermercado, y en todo lugar. Amén. Por eso necesitamos la revelación de la palabra. Tal vez algunos nunca habían leído esto, y es muy práctico, nos está diciendo cómo comportarnos. Amén. Entonces, el objetivo de tu vida y de mi vida es que Cristo sea manifestado y ser como Cristo. Esto también es cristianismo práctico. Amén. Yo te invito a cerrar tus ojos. Y también le pido a la alabanza que pase, por favor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos estás enseñando, Señor, a través de tu palabra, Señor, que seamos imitadores tuyos, Señor, que no vivamos como vivíamos antes cuando no te conocíamos, que no vivamos en esa naturaleza de pecado que no corresponde a hijos tuyos, Señor. Padre, hoy yo no vine a juzgar a nadie porque yo no soy juez, pero tú viniste a enseñarnos y a mostrarnos. Como en un espejo, Señor, nos hemos visto en la palabra. Padre, perdónanos, porque tal vez hemos estado caminando en esta tierra como si no te conociéramos. Hemos estado viviendo como las personas que viven afuera, que no te conocen, como si fuéramos ciegos, pero tú nos devolviste la vista. Como si viviéramos en tinieblas, pero tú nos llamaste a la luz. Como muertos, pero tú nos llamaste a vida. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, muéstranos cómo hacerlo. Señor, gracias por tu sabiduría para caminar contigo, Señor. Que siempre en nuestro corazón tengamos presente que el caminar contigo nos transforma, no nos deja iguales. Señor, perdóname porque no te he reflejado en mi hogar. Tal vez he maldecido, he maltratado. Y tú jamás me maldijiste ni me maltrataste.
he mentido, he engañado. Y tú no mientes, tú no engañas, tú no cambias. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por transformarnos. Gracias porque en mí no hay un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Gracias porque mi espíritu que estaba muerto ahora es regenerado en Cristo Jesús. Gracias porque yo ya no vivo en oscuridad. Gracias porque soy tu hija. Tal vez alguno acá no tuvo papá, no tuvo mamá o no tuvo padres, pero la Biblia dice que aunque padre y madre te dejaren, el Señor te recogerá y Él te adopta como hijo. Tú no tienes falta de nada, ni tú ni yo tenemos falta de nada. Al contrario, somos muy amados por el Padre. Señor, quiero ser como tú. Y dígale usted allí, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser imitadora, imitador tuyo. Yo quiero caminar como tú caminaste en esta tierra. Padre, gracias. Yo bendigo a cada persona que está aquí en esta tarde, en esta noche. Yo bendigo sus vidas. Padre, y mi oración es que de los que están hoy aquí, ninguno, Señor, ninguno deje de dar en el blanco, Señor, sino que todos nosotros demos en el blanco y te manifestemos y seamos como tú, Señor. Yo creo que ninguno vuelve atrás y toma su antiguo ropaje, sino que se viste del nuevo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y declare esto usted conmigo, gracias, gracias, porque tu palabra se desata en mi vida. Gracias porque tu palabra se revela a mi vida y yo puedo caminar en ella. Yo también declaro que a mí la antigua naturaleza no me gobierna. Esa naturaleza fue crucificada con Cristo y ahora mi vida le pertenece al Señor y yo puedo seguir sus pisadas y yo puedo caminar como Él caminó en esta tierra porque Él me dio su ADN, su naturaleza y yo soy hijo de Dios. Gracias. Gracias por amarme. Gracias por elegir amarme. Gracias porque te plació amarme. Gracias. ¿Podemos poner la canción?